Son las 8 con 17. Bueno, ayer en el corolario, bastante largo fue el corolario, fue toda la tarde hasta la noche, pero en todo caso de conversaciones que se venían dando desde antes, tanto el gobierno a través de su vertiente macroeconómica, que es el Ministerio de Hacienda, como a través de su vertiente laboral, que es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la CUT hicieron un anuncio de una suerte de acuerdo y con varias medidas incluidas para efectos de, en primer lugar, cautelar el poder adquisitivo de los trabajadores y también para efectos de la promoción del trabajo decente. Bueno, todo esto es rondado en el tiempo que corre por el severo problema de la inflación y por lo tanto queremos analizarlo y agradecer a esta hora de la mañana por poder conversar sobre el tema con el economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad y ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Profesor Mico, buenos días, gracias por poder dialogar esta mañana. Buenos días, Patricio. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted, profesor. Bueno, para efectos de la inflación, o visto desde el lado de la inflación, ¿cómo ponderaría las medidas que anunciaron ayer conjuntamente el gobierno y la CUT? A ver, creo que hay dos temas aquí. Obviamente la inflación tiene un lado que le va pegando a la gente de menores ingresos, y obviamente eso genera preocupación por parte de las autoridades por lo ya pasado. Pero también el tema de la inflación es algo que sigue a futuro y puede volverse endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que la inflación se empieza a repetir a través del tiempo, porque si suben hoy día los precios de las manzanas, la gente va a querer que le suban los sueldos porque las manzanas cuestan más caras hoy día, Ujú. y así mañana va a haber más circulante y va a volver a subir la manzana, y podemos entrar en un círculo que se llama un círculo vicioso de la inflación. Ahora, dentro de este marco, que es importante siempre tener claro, creo que las medidas de ayer en general, sobre todo las que están relacionadas con el apoyo al poder adquisitivo de la gente de menores ingresos para la canasta familiar, son las adecuadas. Creo que la medida de ayer de apoyar a las familias de menores ingresos para que puedan enfrentar el alza de la canasta básica, que recordemos que en los últimos 12 meses ha subido de 47.000 pesos a 54.000 pesos, es decir que la canasta básica ha subido 7.000 pesos por persona durante los dos últimos 12 meses. Obviamente que para una familia ya de 3 personas, estamos hablando de 21.000 pesos, 28.000 pesos, y empiezan a hacer algo para gente, para los chilenos que tienen menos recursos, empieza a ser algo más complejo. Ujú. El gobierno creo que hizo una buena política a ese respecto, haciendo una ayuda, tomando en cuenta el alza de la canasta, estos 7.000 pesos, a los 7.000 pesos, pero centrado en quienes lo tienen más. Creo que el tema clave hoy día, y es algo que tenemos que volver a repensar con mucha seriedad, es el tema de que vamos a volver a tener políticas más focalizadas en quienes más lo necesitan. Creo que en el último tiempo hemos visto cómo algunas ayudas que fueron muy generalizadas terminaron perjudicando a quienes tenían menos. ¿Por qué? Porque si le dimos plata a todo el mundo, a quienes tenían mucho, a quienes teníamos más y a quienes tienen menos, porque nosotros que teníamos más podíamos comprar más bienes y generamos inflación. Y dejamos a las personas que tenían menos ingresos peor de lo que estaban antes. Yo creo que ese es un tema que tenemos que tomar muy en conciencia de aquí en adelante. Las ayudas, si queremos proteger a quienes menos tienen, tienen que ser focalizadas en quienes tienen menos. Y creo que esa medida de ayer, anunciada por el gobierno, va en la dirección correcta. No es poca plata, son del orden de 300 millones de dólares al año, y se aplica durante todo el año la medida, Ujú. lo cual es un apoyo que las familias de menores ingresos requieren, pero quiero insistir en este punto. Creo que debemos volver a nuestra política de privilegiar a quienes tienen menos. Ujú. Y eso requiere focalizar las políticas. Y la medida de ayer va muy focalizada a quienes tienen menos. Sí, profesor, bueno, usted ha tenido también experiencia de gobierno, y a lo mejor soy desmemoriado, así es que corríjame con toda tranquilidad si es que voy a decir algo que no es, pero creo recordar que no es muy habitual que a propósito de este tipo de acuerdos se haga un documento público conjunto, eso es lo primero, ¿no? Porque
un documento público conjunto no es lo mismo que salga cada uno diciendo lo que estima, sino que coinciden en determinados puntos, ¿no? Y en el documento, además de ese gesto, me llama la atención que la CUT adhiere a la idea de que las políticas que tiene que implementar el gobierno deben implicar responsabilidad fiscal en un concepto, en un contexto de inflación, pero además adhiere a la idea de que las políticas que se tomen deben cuidar especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Quería pedirle una reflexión sobre ello, porque usted en cierto momento de la respuesta anterior decía, tenemos que tomar conciencia. Bueno, esto depende en buena medida de que todos los actores involucrados en este tema lleguen a ciertos consensos para efectos de cómo se enfrenta el desafío macroeconómico que tenemos en los próximos meses. Ahí a medio camino entre el ex subsecretario y el profesor universitario, profesor Mico, ¿cómo mira esa? No, Sí. creo que es que importante lo que tú dices. Ujú. Al final del día es que todos vayamos tomando conciencia. Obviamente son quienes más deben tomar son nuestros dirigentes o nuestro gobierno, nuestros representantes de distintos gremios, de los trabajadores, de los empresarios. Y creo que ese punto ayer también es loable, que se haya llegado a poner en los temas como que las políticas de apoyo a quienes necesitan más tienen que estar dentro de un marco de gasto. Chile, ya nos gastamos todo lo ahorrado o buena parte de lo que teníamos ahorrado durante la pandemia. En buena hora, creo que era el momento de gastarlo. Pero el país no tiene recursos infinitos y ya hemos llegado al techo. Por lo tanto, tenemos que empezar todas las políticas tienen que tener muy en cuenta el hecho que si yo pongo 10 pesos en un lado, los voy a tener que sacar de otro. Ujú. En ese punto creo que es muy importante lo que se acordó ayer en este acuerdo entre el gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores. Creo que es un buen punto de partida. Lo otro que tú también mencionas es que el tema del salario mínimo, otro tema que se trató, Sí. tiene siempre dos caras. Tiene la cara del trabajador que puede ver aumentado sus ingresos nominales, déjenme insistir en este tema, nominales, es decir, no reales, y el empresario que también tiene, o el pequeño empresario que también tiene que pagarlos, y podemos entrar en una situación compleja donde un, una política que busca mejorar el bienestar de los trabajadores puede terminar empeorándola. Creo que el tema de que vamos a tener un salario, un aumento del salario mínimo de aquí a enero, del orden de 17%. Esto va a pasar de 350 a 410 pesos, porque lo más probable es que la inflación esté por sobre el nivel que se planteó en el acuerdo para subir 10.000 pesos más. Entonces vamos a llegar de 350 a 410.000 pesos en enero. Eso es lo más probable, creo yo. Eso implica un aumento de un 17%. Es un aumento bien grande. Ahora, hemos tenido inflación, por lo tanto, eso no es un aumento real. No es que yo voy a poder comprar si compraba 100 manzanas, 17 manzanas más. No. El aumento real del poder adquisitivo del salario mínimo va a ser un aumento del orden de 9%, porque tenemos una inflación, hay que restársela de ese 17% y queda del orden del 9%. ¿Esto Sí. es un aumento importante? Sí, es un aumento importante en una situación económica del país compleja. Uno entiende que esto era parte del plan de gobierno del gobierno entrante, anunciado, de ir subiendo el salario mínimo el primer año 400.000 pesos y llegar a 500.000 al final del gobierno. Es una medida temeraria. ¿Por qué? Porque igual podemos tener ciertos temas de el empleo, de creación de empleo. Creo que está dentro del margen de lo ya razonable, tirado para arriba. Yo creo que cualquier cosa adicional a esto puede ser muy compleja para el empleo. Creo que es una medida que, como ya estaba anunciada el programa de Sí. gobierno, había que hacerla, pero puede tener riesgos y en eso hay que ser consciente, y por eso es muy importante la segunda pata que no fue anunciada ayer, pero se dicho que se iba a apoyar, pero no con medidas concretas, el tema de cómo se va a tratar de que esta medida del aumento de un 17% nominal de los salarios del salario mínimo no termine afectando creación de empleo en empresas de menor tamaño o algunas empresas tengan que despedir. Ujú. Es importante ver cómo van a ser las medidas de apoyo a la pequeña empresa al respecto, porque igual, hoy día diría yo que el mayor problema que tiene nuestra economía actualmente es obviamente el bajo crecimiento, pero eso acompañado por el tema de que tenemos todavía una falencia de empleo, de creación de empleo muy importante en el país. Ujú.
Profesor Micó, bueno, usted hablaba del círculo vicioso, ¿no? De que aumente el costo de la vida y se generen políticas para paliar el aumento del costo de la vida. Bueno, entre los anuncios está la generación de mecanismos para estar revisando permanentemente el aumento del costo de la vida, muy en particular a través de la canasta básica de alimentos. O sea, uno parte del supuesto, ¿no? De que si es que se están creando estos mecanismos, va a haber una disposición a tomar medidas en la eventualidad de que siga aumentando la inflación. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso cuando bueno, el concepto círculo vicioso siempre tiene la connotación de que no se puede salir de él, ¿no? Macroeconómica, sí, Efectivamente. sí. Aquí la inflación es una cosa muy especial. El gran problema de la inflación es cuando ésta se vuelve endémica. ¿Qué es eso? Imagínense que nosotros creemos que de aquí al próximo año la inflación va a ser 20%. Yo en mi próxima alza salarial voy a tratar de pedir que me suban a lo menos un 20% el salario para compensar lo que va a ser el alza del precio de la vida durante el tiempo me paguen el nuevo salario, ¿cierto? Ahora el problema de eso es que, dado que yo creo que va a subir 20% la inflación, y yo pido un aumento de salario de un 20%, al final del año va a haber 20% más de inflación. Ese es el tema del círculo vicioso que tiene la inflación, esta idea de que las expectativas de mayor inflación hacen que quienes somos asalariados o las mismas personas que venden, pequeños comerciantes, suban sus precios pensando que va a haber más inflación. Y esto genera más inflación por el mismo hecho de uno pensar que va a haber más inflación a futuro. ¿Cómo se rompe eso? Eso hemos aprendido mucho en economía en los últimos 50 años. Esto tiene una componente muy, pero muy importante, que la ciudadanía crea en las autoridades económicas, en particular del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, en términos de que estos dos agentes económicos muy importantes van a hacer todo lo posible para que la inflación se mantenga acotada. En el caso del Banco Central, ¿qué implica eso? Es decir, saben que si la inflación está disparada, o está en los niveles actuales, que no digamos está disparada, pero está alta, vamos a subir la tasa de interés. Eso va a frenar la economía y eso va a hacer que caigan los precios. Si la gente cree eso, va a empezar a confiar más de que la inflación el próximo año no va a ser tan alta como esta. Lo Ujú. mismo el gobierno. Que el gobierno, como ya anunció el actual gobierno y el ministro de Hacienda, que no se va a salir del marco presupuestario ya acordado. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya acordó que iba a gastar 100 pesos durante el año, va a gastar solamente 100 pesos, no va a gastar más de 100 pesos. Si se cumplen esas dos cosas, si el gobierno cumple lo que dijo, el Banco Central también cumple lo que dijo, uno debiese empezar a decir, las autoridades se las van a jugar porque no haya tanta inflación como en el pasado, por lo tanto yo voy a pedir menos aumento de sueldo a futuro, o el comerciante va a subir menos sus precios porque va a pensar, ok, la inflación no va a ser tan alta como la tenía pronosticada. Por eso es clave la credibilidad de los agentes económicos, en particular del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Por eso es clave, clave, clave que el Ministerio de Hacienda no rompa su compromiso de que no se va a gastar más de lo que ya se acordó en el presupuesto nacional. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el profesor de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Profesor, finalizo con esto. Ayer en el documento también se hace mención a la eventualidad de anomalías, ¿no? En el ámbito de los precios. Bueno, esta es una manera de referirse a eventuales fenómenos de acaparamiento o de inflar artificialmente los precios, ¿no? Colusión, sí. Colusiones eventualmente. Bueno, dos preguntas en una. Primero, y yo sé que no hay ningún caso concreto, pero ¿cuán probable es que eso esté ocurriendo en nuestra vida cotidiana actual? Y lo segundo, ¿cómo se conjura? Porque sabemos que, por ejemplo, los organismos vinculados a la fiscalización del tema, como la Fiscalía Nacional Económica, tienen mecanismos lentos de investigación y de sanción. A ver, dos cosas acá. Efectivamente, siempre cuando hay movimientos de precios más constantes, uno puede prestarse para que haya colusión. Eh,
uno puede tener también la sensación de que hay COVID. Ahora, creo que es importante la forma que se atacó eso ayer en el documento entre el gobierno y la central de trabajadores, en términos de que va a haber un observatorio. Hay que tener mucho cuidado que no siempre lo que parece es, y hay que mirar con mucho cuidado porque la colusión es un delito y hoy día es un delito que puede tener hasta cárcel. Por lo tanto, es importante de que se vea con mucho cuidado eso. Creo que estar monitoreando la actividad, estar informándole a la Fiscalía Nacional Económica constantemente cualquier anomalía para que ella la mire en detalle, creo que es el camino correcto. Es verdad que puede ser que la Fiscalía Nacional Económica sea un poco más lenta en hacer el análisis. Pero ojo, lo importante, más que se aplique la sanción inmediatamente, es que la gente o los empresarios o los negocios o cualquiera, o inclusive algunos profesionales, que recordémonos que la colusión se ha dado a nivel de todo, de profesiones también, esté consciente que alguien los está mirando, por lo cual van a ser mucho más cuidadosos en no hacer nada colusivo. Yo puedo estar hoy día haciendo una colusión, no me van a encontrar nada de aquí quizás a 3 meses, pero las investigaciones van a durar más y quizás me lo encuentren el próximo año y la multa va a venir igual. Lo importante del mecanismo que se ha planteado y lo importante de tener hoy día en Chile una Fiscalía Nacional Económica es que hace una suerte de ojo, le dice ojo, cuidado a quien quiera hacer moverse de la libre competencia porque lo estamos mirando. La sanción quizás no llegue este año, pero va a llegar el próximo año como ya ha pasado varias veces. Y eso es lo importante, tener medidas disuasivas para la colusión. Y eso creo que la idea de ayer de tener un monitoreo de los precios de la canasta es importante para que la gente, los productores, los almacenes o todos aquellos que puedan manipular precios estén en anuncio de que se les está mirando con mucho cuidado que no vayan a tener una situación colusiva. Creo que eso es la medida correcta a hacer. Creo que hoy día no hay ningún antecedente, pero siempre es bueno en este caso, en el caso del tema de la colusión, estar siempre muy, muy atento, porque siempre está la tentación de ganar más en forma fácil. Y eso hay que estar monitoreando, y Chile tiene los mecanismos. La Fiscalía Nacional Económica creo que hace un buen trabajo a ese respecto. Quizás, como tú dijiste, no inmediatamente, pero lo importante es que se haga, aunque llegue con cierto rezago, porque eso genera que la gente va a pensarlo 2 veces antes de coludirse. Sí, cuando yo decía que era lento no implicaba necesariamente una crítica, probablemente la lentitud es inherente a la envergadura de la investigación, pero lo decía así como una descripción. Sí, no, totalmente. Sí. No es siempre fácil de entender. Esto tiene tantos vueltas de aquí para allá que siempre hay temas que de repente son más complejos. Todo lo mismo que estamos hablando de la inflación, de repente uno mismo le cuesta entender bien los fenómenos económicos. Muchas veces la economía es compleja y uno no siempre puede verla o predecirla bien porque está compuesta de personas y es difícil siempre predecir lo que van a hacer las personas en su vida, así que no es fácil de entender. Muchas veces a uno mismo cuesta mucho entenderla. Y por eso hay que intentarlo todavía más. Y era el espíritu de esta entrevista. Así que, profesor Alejandro Mico, muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Chao. Ahí estaba el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Alejandro Mico. Son las 8:36, hacemos un breve alto y a la vuelta van a estar Montserrat Rolano y Claudio Medrano con ustedes.